Munay y el compañero de camino de la NE. Hola, llegué. Traigo un platito de galletitas calientes, solo para nosotros dos. ¿Quieres una? No sé. Tal vez Gatito Munay no era parte del cuento, hasta que el cuento decidió que sí lo era. Esto es algo que todavía no te había contado. Y es porque no había encontrado la historia. Pero como los cuentos de la NE son encantados, entonces los intrusos como Gatito Munay no son problemas, son ventanas. Aparecen cuando la historia los necesita. Se meten donde no deben, pero justo ahí es donde empieza la magia. Abren cajas olvidadas, descubren pasadizos secretos o roban una galleta que resulta ser un mapa de cuando eran piratas. Lo tenía guardado y lo había olvidado. Estaba escondido en una cajita de madera antigua, con tapita de nácar que guardaba un olor a tiempo detenido, un aroma entre polvo de estrellas y libros dormidos. No sabría decirte qué era, porque ni yo lo sé. Pero entre unos papelitos doblados encontré esta historia que parecía haberse escrito solo para ti, pero que por supuesto me la contó la NE. Te confieso algo, me encantan las cajitas. Tengo muchas, y algunas son tan pequeñas que podrían guardar una pluma de hada, y otras son tan hondas que parece que dentro hay un bosque entero. Siempre que las abro, encuentro un recuerdo o algo olvidado que de pronto vuelve a brillar. Lo más hermoso de todo es que yo conocí al amiguito de la NE, el de esta historia que hoy te empiezo a contar. Era un gatito muy peludo, blanco como las nubes de un amanecer suave y soleado, y gris cuando las nubes se llenaban de lagrimitas de risas y Sol se quedaba dormido y descansaba. Siempre dormía cerca del calorcito, de la chimenea, cerquita de la NE, sobre su camita, del sol o de un juguete colgante, un juguete como de arbolito de Navidad. Gatito Munay, ese era su nombre, adoraba todo lo que se movía o brillaba como los rayos del sol o de la luna. Cuando ya había descansado mucho, empezaba a correr y a saltar con un ovillo de lana encantada que cambiaba de color todos los días. Era tan regalón de la NE que tenía su propia casita de juguete. Claro que en las noches y en esos días en que el sol se hacía el dormido detrás de las nubes, esos días Munay siempre estaba con ella. La casita chica era un lugar solo para jugar o jugar. Cuando la NE no lo miraba, iba de patitas afelpadas, de esas que llegan de repente, al árbol del Merme Rabbit, donde comían galletitas de pétalos de rosas y aromas de ramitas finas y de hojitas de menta, y eran tan deliciosas que le recordaban a la NE, y ese era su gran recuerdo feliz. Bueno, esta es solo una de las muchas historias de Gatito Munay. En realidad, hoy lo vas a conocer un poquito. Era tan feliz viviendo con la NE en ese desierto mágico lleno de flores que sonaban como si fueran de cristal, enredaderas que cantaban bajito, tréboles que bailaban si les daba el sol y un mar que aparecía y desaparecía, como si tú soñaras despierto. La NE lo cuidaba con un amor tan grande y con mucha paciencia, porque era muy juguetón y travieso. Y cuando salía a pasear, él siempre iba a su lado, con la colita en alto, porque era muy orgulloso, como todos los gatitos.
que hacen como que no te ven. Y sí, lo hacen, pero tú no lo sabes. Y a pesar de que los ojos de Gatito Munay eran redondos, verdes y reflejaban puro y solamente amor, igual a veces se despistaba y no te miraba. O lo hacía porque era gato. Eso no lo podía evitar. Había nacido gato. Se ponía un sombrerito de paja con 2 agujeritos por donde asomaban sus orejitas suaves. Decía con voz orgullosa que venía de un reino lejano donde él había sido príncipe de los tejados dorados y que había llegado a ese lugar en un barco pirata. Yo creo que era un gran inventor de cuentos felinos, un poquito embustero, pero lo decía con tanta elegancia que todos le creían y reían. Sus bigotes largos y blancos se movían atentos, como si escucharan secretos del viento. No se perdía nada del paseo. Y todas las aventuras las guardaba en su bolsillo para contárselas a sus mejores amigos. Los ratones. Sí, los ratones. El señor ratón, la señora ratona y sus hijitos, Perico y Perica. Vivían en una cuevita linda, escondida en la madera del techo de la casita de Ned. Decían que esa era su casita de invierno y la tenían tan bien arregladita con cortinas de hojas secas y farolitos de luciérnagas. La señora ratón era tan hacendosa porque si la mirabas, de pronto ya no la veías más. Siempre con su delantal bordado iba de aquí para allá haciendo cositas mágicas que nadie más podía hacer. Esos eran los más cariñosos amigos de Gatito Munay. ¿Me preguntas cómo es que un gato era amigo de los ratones? Ah, que tú no conociste a Gatito Munay. ¿Recuerdas que ese era un desierto encantado? Y ahí las reglas eran otras. O quizás no había reglas. Todo cambiaba, todo susurraba. Nunca un día era igual al otro. Por ejemplo, ibas al jardín a ver tu flor favorita, la que te hacía reír con su alegría especial y coqueta, y vestía de color rojo. Y al día siguiente tenía otro vestido. La flor roja se ponía su ropita amarilla o lila, y hasta plateada cuando la visitaba la luna de noche. ¿Lo puedes creer? Quizás en tu casa también las flores se cambian de vestidos, pero tú no te has fijado bien. O tal vez aún no sabes cómo mirar con ojos de cuento. ¡Ay! Entre conversar y contar se nos acabaron las galletitas tibias. Me voy a tener que ir, pero mañana vuelvo. ¿Qué te parece? No sé si traerte una historia del Mermer Rabbit o de Gatito Munay, porque todavía me quedan tantas por contarte. Bueno, espera, escucha a tu mamá. Es hora de ir a la camita con los dientes bien limpios y ese besito tierno de buenas noches. Duerme, sueña y despierta muy feliz. Y mientras sueñas, que sigan apareciendo cuentos solitos en tu corazón. Chao, chao, chaito.